tardes, alumnos, alumnas. Vamos a continuar entonces con la clase pautada para el día de la fecha, de modo tal que, de acuerdo con lo que habíamos anticipado en las anteriores ediciones, nos toca ahora ocuparnos de lo que constituye las unidades de aprendizajes 3, 4 y 5. Como ustedes saben, estamos ahora haciendo referencia en las dos primeras unidades a lo que hemos denominado el justnaturalismo conceptual, es decir, el justnaturalismo no explícito, pero sí implícito y por lo tanto conceptual. Conceptualmente vienen a significar lo mismo, el justnaturalismo implícito o conceptual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en distintos fallos que hemos podido recabar. Luego, la unidad de aprendizaje quinta hará referencia a ciertas tensiones, ciertas divergencias internas que se advierten en el tribunal respecto de esta cuestión. Entrando entonces a la unidad de aprendizaje tercera, el derecho natural conceptual, la jurisprudencia de la Corte sobre derechos anteriores o preexistentes. Vamos a poner énfasis entonces en estas dos palabras, el hecho de que se está ante un derecho anterior al ordenamiento jurídico y el hecho de que se está ante un derecho preexistente, es decir, que existe con anterioridad al ordenamiento jurídico. Dicho de otra manera, el ordenamiento jurídico, pongamos el caso de nuestra Constitución histórica, 1853, explicita, positiviza un conjunto de derechos y de deberes. Pero esto no significa, esto es lo que se quiere señalar con esta idea de justnaturalismo conceptual, esto no significa que esos derechos no existan con anterioridad. Para seguir una distinción herbadiana, esto no significa que se esté ante un derecho válido. Puede no ser vigente, puede no estar positivizado en un ordenamiento jurídico, pero eso no quiere decir que no sea válido. Esta es una distinción importante. Y por lo tanto, esta idea, sobre la cual ya hemos insistido bastante en la anterior clase, pero que creo que es importante volver sobre ella, se ve con toda claridad si hablamos de derechos anteriores o derechos preexistentes al ordenamiento jurídico. Esta idea me parece que hay que retener. Ahora, si ustedes ven el desarrollo que yo he procurado dar en esta unidad de aprendizaje tercera, yo señalo algunos ejemplos de convenciones o de tratados de carácter internacional. Concretamente, me detengo en la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776, la cual dice que todos los hombres son por naturaleza iguales, libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en el estado de sociedad, no puedo privar o desposeer a su posterioridad por ningún pacto. Esta frase de la Declaración del Buen Pueblo de Virginia de 1776, y que es un antecedente de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, y que ha tenido, por supuesto, una enorme influencia en el ámbito internacional y desde luego en el nuestro, que quiero rescatar la expresión todos los hombres son por naturaleza iguales, es decir, por naturaleza, no porque así lo señale o lo designe el pacto. Y tienen ciertos derechos inherentes, es decir, derechos propios, derechos connaturales, derechos intrínsecos, derechos íntimamente vinculados a la persona, derechos
inherentes. Entonces, esto está significando que los pactos, las convenciones, las normas, en el fondo vienen a convalidar, a ratificar una situación de hecho, algo que ya existía, no generan, no inventan nada. Lo que hay es, con anterioridad al ordenamiento jurídico, derechos inherentes. Bien, el preámbulo de la Declaración de Derechos del Hombre, Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, es decir, de la Revolución Francesa de 1789, se lee lo mismo. Los representantes del pueblo francés han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. Derechos naturales, de nuevo, inalienables, es decir, no enajenables, no vendibles, derechos que son absolutamente connaturales, propios, intrínsecos. Entonces, esto está revelando que al interior de los tratados o convenciones internacionales de protección de derechos humanos, esta idea de la anterioridad, de la preexistencia, está muy fuerte, está muy nítida. No es en consecuencia un invento, como veremos, de la Corte Suprema, sino que es algo que en el ámbito internacional viene asociado cuando se habla de derechos fundamentales. Otra cuestión que puntualizo en el texto, que podría llamar a alguna consideración, es el hecho de que se ha dicho que la expresión derechos humanos es tautológica, porque los derechos son derechos de los hombres. No hay derechos sino pensando en los hombres. Esto puede hoy resultar algo controvertido porque algunas corrientes de pensamiento filosófico-jurídicas piensan que los animales u otros seres de la naturaleza también tienen derechos. Esta idea me parece que no considera que la noción de derecho, como ya lo hemos mencionado, está íntimamente vinculada a la de deber, a la de deuda, a la de responsabilidad. El hecho de que uno tenga ciertos derechos no solamente lo hace acreedor de ellos, sino que está significando, en lógica rigurosa, que el otro también tiene derechos. Y esos derechos deben ser respetados. Este juego de respetos recíprocos no es algo que participe en el mundo animal, que es un mundo de instintos y de supervivencia del más fuerte respecto del más débil. Lo cual no significa que el ser humano ejerza una desconsideración o un destrato hacia los animales, porque los animales, en tanto que integrantes del ecosistema, merecen ser perfectamente bien considerados y teniéndose en cuenta las características o contingencias de cada uno de ellos. Hay algunos animales en estado salvaje que obviamente son un peligro para el ser humano, o hay algunas plagas que también lo pueden ser, y esto autoriza a tomar ciertos recaudos. Pero fuera de esto, se trata, como todas las cuestiones ambientales, de generar un respeto hacia ellos. Bien, este tema se escapa, esta consideración se escapa a la presentación que aquí estamos haciendo. La digo simplemente porque es un tema que ha adquirido cierto relieve, y vuelvo a lo que yo quería plantear. La idea de derechos humanos, algunos la han considerado como tautológica, pero a mí me parece, y cito alguna doctrina que también piensa otro tanto, la idea de derechos humanos está queriendo significar que existen algunos derechos más humanos que otros, es decir, más intrínsecamente vinculados con la naturaleza humana, con el porvenir de la persona, y que por lo mismo merece una consideración especial. Estos derechos humanos, necesariamente así concebidos, tienen que ser anteriores o preexistentes.
Una nota vinculada a esta preexistencia o anterioridad es la nota de que los derechos humanos o los derechos constitucionales, y acá ya entro en algunas consideraciones de la Corte Suprema, son reconocidos. Hay un lenguaje bastante divulgado por parte de nuestro alto tribunal que dice que los derechos constitucionales han sido reconocidos por la Constitución. Es decir, no son derechos que han sido instaurados, creados por ella, sino reconocidos, reconocida su existencia, se incorporan, se toma nota de ellos, pero a partir de este otro dato previo. Acá de nuevo entonces volvemos a encontrarnos con la idea de preexistencia, de anterioridad, a partir de esta semántica muy precisa de la Corte Suprema. La Corte Suprema, por otra parte, ha considerado que los derechos constitucionales son derechos naturales, fundamentales, superiores, esenciales, sustanciales o inherentes. Todas estas expresiones que tienen una sinonimia, son sinónimas en la terminología de la Corte Suprema y en la semántica de la Corte Suprema, bien, vienen a denotar o a connotar esta noción de anterioridad o de preexistencia. Ahí menciono numerosos fallos que dan cuenta de este aspecto. Una nota que me parece interesante remarcar es que la expresión derechos humanos aparece por primera vez en el famoso fallo Cot del año 1958, famoso fallo por el cual se crea el amparo. Ahí la Corte dice que lo que se está juzgando, lo que se está estudiando, son los derechos humanos de las personas, leo la cita, porque son los derechos esenciales del hombre. Esto me parece interesante. Nada hay, ni en la letra ni en el espíritu de la Constitución, que permita afirmar que la protección de los llamados derechos humanos, porque son los derechos esenciales del hombre, es decir, fíjense en cómo la Corte se siente más cómoda, parece al menos sentirse más cómoda, apelando a una terminología claramente filosófica, como ser derechos esenciales, porque hacen referencia a la esencia, que la referencia meramente a los derechos humanos o derechos constitucionales. Es más, se ve en la obligación, cuando habla de derechos humanos, de decir, cuidado, estos son los derechos esenciales del hombre. Es decir, esto que hablamos de derechos humanos son en verdad los derechos esenciales. Esto es interesante porque revela que la expresión no había tenido, como ahora, una consagración tan explícita. La expresión derechos anteriores, al menos en lo que puede desprenderse de mis registros, se remonta a un famoso fallo, la causa Nugués Hermanos contra Provincia de Tucumán, del 14 de junio de 1902, principio de siglo. Allí se dice que no debe confundirse la restricción legislativa de los derechos encaminada a evitar perjuicios a terceros en el goce de otros derechos anteriores a la Constitución o emanados con ella. Derechos anteriores a la Constitución o emanados de ella. Otros casos en que se ha reconocido esta semántica puede ser el famoso caso Ercolano contra Lanteri de Renshaw, famoso caso en el que se trató la prórroga o no de la ley de alquileres, algo muy famoso, o por ejemplo un precedente, Quinteros Leonidas contra Compañía de Tranvías Angloamericano, en la cual se discutía la cuestión del medio aguinaldo
o el sueldo anual complementario, es decir, un tema de derecho laboral. Vean ustedes entonces, menciono estos dos casos para distinguirlos de lo que habíamos mencionado en la anterior reunión. Ahí parecía como que el derecho de propiedad, visto como un derecho individual del propietario, era especialmente atendido y considerado. Pues bien, acá de lo que se trata es de una cuestión laboral, de un lado, y de un derecho de propiedad, pero teniendo en cuenta la propiedad de quien no la tiene. Con lo cual, ustedes pueden apreciar que ya estamos hablando de la década del 20 y de la década del 30, hay como un giro hacia una concepción que podríamos denominar más de derechos sociales que de derechos individuales. Un giro que el tribunal no va a abandonar desde entonces. Y yo menciono allí varios precedentes, la causa Zaguiry-Dibb, la causa Amante-Leonor, entre otras, en las que lo que está en juego es el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, es decir, derechos de factura o características más vinculados a lo que podríamos denominar los derechos sustanciales que al ejercicio individual de derechos patrimoniales. Muchas gracias, buenas tardes.